el programa de hoy, en Honduras, nuevo milagro eucarístico. Se trata de sangre encontrada de forma inexplicable en un corporal que tendría el mismo tipo que la de Jesús. Más de 2.000 jóvenes colombianos van a la JMJ en Portugal. 21 médicos de diferentes países se pronuncian contra las operaciones para cambio de sexo en los jóvenes. Este domingo la Iglesia celebra la tercera Jornada Mundial de los Abuelos con indulgencia plenaria para quien participe. Le explicamos en qué consiste esta gracia. Hoy se recuerda la devoción al Divino Niño en varios países de América. Hola Natalie, comenzando un nuevo programa. Así es, Eddie, es un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Honduras. Una humilde ermita de pueblo de este país de Centroamérica es la protagonista de un hecho divino extraordinario. Se trata de la presencia de Jesús a través de su sangre encontrada de forma inexplicable en un corporal. El hallazgo y estudio del caso data de hace un año, pero por prudencia el obispo de la diócesis de Gracia, Monseñor Walter Guillén, esperó todo este tiempo para darlo a conocer. Para ello convocó a EWTN Noticias. Desde México, nuestro corresponsal Diego López Colín llegó hasta Honduras para indagar más del caso, hacer todas las preguntas, y esta es su historia. En la tarde del 9 de junio del 2022, el día en que la iglesia celebraba la fiesta litúrgica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, José Elmer Benítez llegó a la ermita de la comunidad del Espinal en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá, en Honduras, para celebrar la palabra y dar la comunión con las hostias consagradas por los sacerdotes. En el Espinal viven cerca de 60 familias esparcidas por la montaña. Viven del cultivo del café y del maíz, la crianza del ganado vacuno, porcino y la avicultura. Solo cerca de 15 familias son las que asisten todos los jueves a la celebración realizada por los laicos, ya que no cuentan con un sacerdote. Y es precisamente Elmer quien fue designado desde hace 2 años ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para atender las necesidades pastorales de la ermita consagrada a Santiago Apóstol. Tomas de mensajeros a lo que... Alrededor de las 5 de la tarde comenzó con la paraliturgia. Al momento de la distribución de la comunión, abrió el sagrario. De inmediato notó que el corporal que envolvía el copón de madera mostraba manchas grandes que parecían sangre humana. En ese momento pensó que se trataba de la sangre de Cristo. Me encontré con esa maravilla, con ese regalo de Dios para toda la iglesia. Y el regalo más grande en mi vida, pues, yo impresionado en ese momento. Cuando abro el sagrario, vi esa mancha roja. Yo dije, mi primera ilusión fue la sangre de Jesucristo. Pensé no sacarlo en el momento de impartir la comunión, sino dejarlo en el sagrario. Saqué únicamente el copón, lo puse en mi otro corporal que siempre pues ando en mi mochila, 1, 2, y lo expuse en la mesa pues para impartir la comunión, como todos los jueves. El ministro de la Eucaristía siguió con la celebración de la palabra, distribuyó el pan eucarístico, pero seguía pensando en lo que acababa de ver en el sagrario. Antes de concluir la paraliturgia, durante los avisos parroquiales, Elmer preguntó a la asamblea si había visto alguna filtración de agua en el templo o si alguien había ingresado antes a su llegada. Él quería cotejar que nadie más que él había manipulado el corporal. Se llenó de valor y les contó lo que había visto. Él hizo sus preguntas, si caían goteras, pero era difícil que fuera una gotera. Entonces ya nos comentó cuál era la razón. Entonces nosotros le pedimos que nos mostrara el corporal y lo vimos así con esa mancha de sangre. Y pues procedimos a tomarle videos, fotos. No, yo dije, como es milagroso, ¿verdad? Y uno en la iglesia está bien, decía yo, en la mente mía, pues dije yo, esto es algo que Dios ha puesto para nosotros, ¿verdad? Al día siguiente, el padre Marvin Sotelo, el padre Oscar Rodríguez, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús,
fueron a la comunidad del Espinal para corroborar lo que el coordinador parroquial les había dicho por teléfono. El padre Marvin metió el corporal en una bolsa de plástico con el cierre hermético. Custodió la muestra en su casa parroquial hasta que se lo entregó al obispo 2 días después. Me encuentro en el municipio de San Juan del departamento de Intibucá, en Honduras. A mis espaldas está la iglesia de San Juan Bautista, sede de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Ellos se encargan de administrar pastoralmente 47 zonas, una de ellas donde ocurrió el signo eucarístico. Pero es precisamente aquí donde se tiene resguardado, al que EWTN tuvo la exclusiva de conocer. Cuando le fue entregado el corporal a Monseñor Walter Guillén Soto, primer obispo de la diócesis de Gracias, confesó sentirse escéptico al inicio. Por eso mantuvo el legado en su capilla durante un tiempo, mientras decidía qué hacer con él, sin perderle el respeto. La lógica nos hace ser también a nosotros un poco prudentes en cuanto a creer las cosas sin filtrarlas, sin analizarlas y sin buscar la razón y la causa última y primera. Por esta razón, el obispo mandó realizar análisis en el Centro Médico de Santa Rosa de Copán. Se hicieron pruebas de oxidación y dilución, y fue aquí donde se dañó la muestra. Al concluir que no se contaba con el material necesario para el análisis, se mandó al Centro Toxicológico DISATES en Tegucigalpa. Allí el doctor Héctor Díaz del Valle encabezó la investigación. Se determinó el tipo de sangre, se determinó qué sangre era, porque sí se hizo pruebas para saber si era sangre de animal, si era algún residuo vegetal, si era resina de madera, si era cualquier otra sustancia que no fuera sangre humana. Luego se hizo la prueba de sangre humana y pues salió positiva. En el tipaje de sangre del corporal pues nos dio resultado que es AB positivo el tipo de sangre. El AB es el tipo de sangre que también se halló en el famoso milagro eucarístico en Laciano, Italia. Y es el mismo tipo de sangre que se detectó en la sábana santa en la que envolvieron al cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz, que aún se conserva en Turín, Italia. A finales de octubre de 2022, comenzó el análisis con la intervención de una perito forense externa y una experta en toxicología analítica. Las pruebas periciales descartaron que el patrón de las manchas de sangre pudiera haber sido realizada de una forma artificial. Se realizó el mismo procedimiento a la almohadilla debajo del corporal y al copón de las hostias. En el copón no se halló rastro de sangre. Sin embargo, fue todo lo contrario a la almohadilla, donde había más manchas parecidas a la sangre humana como las del corporal. Luego de hacer indagatorias científicas y poner bajo juramento notariado las declaraciones de los testigos, el obispo pudo confirmar que se trataba de un milagro eucarístico. La credibilidad yo no la pongo en duda. Pienso que este signo extraordinario, este signo visible, tangible, sensible, verificable de esta manifestación de la sangre de nuestro Señor en un corporal sencillo, en una comunidad desconocida, en medio de la ruralidad más extrema de nuestro ambiente agrícola, dice mucho en este tiempo. A 25 minutos del municipio de San Juan, en un camino de tierra escondido entre las montañas y entre los plantíos de café, que también descubre un paisaje hermoso, se encuentra la ermita de Santiago Apóstol, lugar donde ocurrió el supuesto milagro. Pero ¿por qué el Señor quisiera mostrarse justamente aquí en la comunidad del Espinal? Lugar en donde habitan aproximadamente 250 personas, pues esta es una de las grandes incógnitas que surgen. Es el tiempo de los laicos y que es la fe de los laicos la que ha mantenido viva también la vitalidad de la iglesia en estos rincones del mundo. Es el tiempo de los laicos, es el compromiso de los laicos y oír al laico y creerle al laico es también sinodalidad. Para mí esto es un milagro de la sinodalidad, porque igual que pasó con Juan Diego y su obispo Zumárraga, cuesta muchísimo que el obispo pueda creer sin soberbia lo que otra persona le dice que es verdad. Y para mí y para todo el clero de nuestra diócesis ha sido de verdad una conversión, un signo y un llamado de conversión
para reconocer la voz de Dios en la voz de nuestros hermanos los laicos? Mira, yo me he hecho muchas preguntas, los porqués y los para qué de esta situación, de este milagro, de este acontecimiento divino. Y no tengo respuesta, no sé por qué, eso lo sabe Dios nada más. Sí creo que Dios se manifestó en una comunidad pobre, en esta zona de Honduras. Él nació pobre en Belén, ¿verdad? Él creció entre los pobres y sus preferidos son los pequeños y sencillos. Entonces pienso que hay una coherencia ahí. Los sacerdotes custodios y el obispo fueron muy cuidadosos. Difundieron información a los fieles sobre lo que es un milagro eucarístico, pero no invitan al culto ni a la adoración del corporal con la sangre de Jesús. Y en realidad, son muy pocas personas las que han tenido el privilegio de verlo. La evidencia científica y los testimonios notariados fueron enviados a Roma para una investigación independiente, cuya respuesta se espera. El milagro eucarístico del Espinal edificará la fe de los hondureños. Y ahora las noticias de la iglesia en Colombia. Más de 2.000 jóvenes colombianos van a la JMJ en Portugal. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, les informo que nuestro país tiene nuevo nuncio apostólico. El Papa Francisco ha designado para ejercer esta representación pontificia en Colombia a Monseñor Paolo Rudelli, arzobispo titular de Mesembría en Bulgaria, quien se venía desempeñando desde enero de 2020 como nuncio apostólico en Zimbabue, África. El prelado italiano de 53 años de edad es licenciado en Derecho Canónico y doctor en Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio del 2001. Estuvo sirviendo en las nunciaturas apostólicas de Ecuador y Polonia, así como en la Secretaría de Estado. Según ha informado la Conferencia Episcopal, a Colombia llegará en el mes de septiembre. Y en otras noticias, más de 2.050 jóvenes integrarán la delegación de Colombia en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 que se realizará el próximo mes de agosto en Portugal. Este es el año en el que más personas se han sumado a esta delegación. El número más alto de integrantes se había logrado para la Jornada Mundial de la Juventud de Río, realizada en el año 2013, un poco más de 600 jóvenes. Y más que un encuentro con el Papa, creo que para mí es una experiencia con Dios, junto con los jóvenes que vamos de esta misma iglesia. Ha sido una preparación constante para que como María nos levantemos a peregrinar y anunciar el Evangelio. Más que un viaje, más que conocer culturas, es conocer también desde otras perspectivas cómo es Cristo, cómo podemos ver al hermano en la sociedad y disfrutar también de aquellas maravillas que Dios nos ha regalado desde su creación. Y aprovechamos también para hablar con los dos prelados que representarán al episcopado colombiano en esta Jornada Mundial de la Juventud y acompañarán a los peregrinos que van desde nuestro país. Además, celebrarán 3 Eucaristías en el marco de este encuentro en Portugal. Se trata de Monseñor Germán Medina, obispo auxiliar de Bogotá, y Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco. Sin duda los jóvenes son parte vital de la iglesia, no son el futuro, son el presente. Jóvenes que ya viven su servicio y su carisma en muchas comunidades, en comunidades parroquiales, en comunidades de vida, en movimientos. Por eso la iglesia los ve con esperanza, la iglesia los ve con optimismo. Y esta experiencia de encuentro pues obviamente dinamiza sus vidas para que ellos también dinamicen el mundo y la iglesia. Y por su parte, Monseñor Acosta pidió a los fieles orar por estos jóvenes. Nos vamos a encontrar allí y vamos a ser peregrinos de la esperanza y vamos a estar muy unidos a la Santísima Virgen María, que como supo ella acompañar a su Hijo, a los apóstoles, nos acompaña a nosotros también. Que realmente este encuentro con el Santo Padre nos renueve a todos en la fe, la esperanza y el amor. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. En otras noticias, en una carta abierta, médicos de varias partes del mundo expresaron que la actual presión para proporcionar a los niños procedimientos de transición de género no está respaldada por la evidencia actual. Conozcamos sus argumentos en contra de este proceso en la siguiente nota.
Un grupo de 21 médicos de diferentes países publicaron un manifiesto a las autoridades médicas pidiendo que cambien sus enfoques para el tratamiento de la disforia de género en los jóvenes, trastorno de la personalidad descrito como incomodidad y aflicción de una persona hacia su sexo biológico. En una carta publicada en el Wall Street Journal el pasado 13 de julio, el grupo de médicos e investigadores de países como Finlandia, Francia, Sudáfrica, Noruega y Estados Unidos argumentó que los riesgos del uso de hormonas de distinto sexo en menores de edad son significativos e incluyen la esterilidad, la dependencia de por vida de la medicación y remordimiento de conciencia. Según los médicos contra los procedimientos de cambio de sexo en jóvenes, varias autoridades europeas y asociaciones de médicos internacionales recomiendan ahora la psicoterapia en lugar de las hormonas y las cirugías como primer método de tratamiento para la disforia de género. Por eso, los autores de esta carta instaron a las sociedades médicas de Estados Unidos a alinear sus recomendaciones con las mejores pruebas disponibles en lugar de exagerar los beneficios y minimizar los riesgos de la transición de género. Hacemos una pausa y al volver, este domingo la Iglesia celebra la tercera Jornada Mundial de los Abuelos con indulgencia plenaria para quien participe. Le explicamos en qué consiste esta gracia. Hoy se recuerda la devoción al Divino Niño en varios países de América. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Este domingo 23 de julio es la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores convocada por el Papa Francisco. Al respecto, la Santa Sede anunció que los ancianos y fieles que participen ese día en la misa que el Papa presidirá en la Basílica de San Pedro o en las misas que se celebrarán en todo el mundo podrán obtener la indulgencia plenaria. También podrán obtenerla los fieles que dediquen un tiempo adecuado a visitar a los ancianos. ¿Sabe usted qué es una indulgencia plenaria? El padre Augusto Meloni, sacerdote y médico peruano, está conectado con nosotros para comentarnos al respecto. Padre Augusto Meloni, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre, ¿qué es una indulgencia plenaria? Gracias, hermanos, por la invitación. Las indulgencias son unas gracias especiales que se confieren para que nosotros podamos ser purificados en la vida presente o podamos ayudar a que hermanos nuestros que ya partieron completen su purificación, porque las consecuencias del pecado muchas veces nosotros no las terminamos de reconocer. No, la indulgencia plenaria es cuando todas esas penas son perdonadas. Y eso a veces no se alcanza, entonces hay una indulgencia parcial. A lo largo de los años, la Iglesia tenía antes indulgencias parciales, plenarias, de distintos tipos, las parciales, pero cada vez en su discernimiento, la Iglesia va viendo que en realidad lo que nosotros necesitamos es estar pues lo mejor preparados. Entonces, acceder a la indulgencia plenaria requiere que tomemos conciencia del desorden, del pecado que produce no solo en el alma espiritual del pecador, de nosotros mismos, sino también daña a la humanidad entera y a la creación entera. Padre, ¿qué efecto produce la indulgencia plenaria en el alma? Lo que conviene es tener presente para entender ese efecto. Claro, son cosas misteriosas, pero la Iglesia a lo largo de los años, a través de su magisterio, movido por el Espíritu Santo, nos enseña que los pecados tienen, diríamos, dos dimensiones, la culpa y la pena. La culpa se perdona con la confesión sacramental. La pena son las consecuencias en nosotros mismos y en los demás de nuestros pecados, que necesitan ser reparados y purificados, pero muchas veces no es tan sencillo hacerlo. Y entonces las indulgencias plenarias lo que hacen es, nos ayudan para esa purificación de las penas en personas que ya han sido, diríamos, absueltos de las culpas a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación.
Y entonces tal vez para entenderlo mejor convendría clarificar qué son las penas. Y las penas afectan la relación con nosotros mismos y la relación con las otras criaturas humanas, incluso la creación entera que produce pecado, que es el desorden. Entonces muchas veces nosotros no tenemos plena conciencia de las consecuencias de nuestros pecados. Y siendo personas de fe y habiendo recibido el don de la fe, acudimos a la confesión sacramental, pero ahí se nos perdonan las culpas. Pero esas penas, que son las consecuencias, por ejemplo, si hablo algo mal de una persona y otras personas me escuchan y repite lo que yo le he dicho y de repente yo ya no puedo saber cuántas personas están siendo afectadas por eso que yo he mencionado. Entonces se me da el perdón cuando voy a la confesión sacramental, pero las consecuencias que siguen produciéndose producen un desorden pues mayor que rompe la comunión con Dios y la comunión entre nosotros. ¿Y podemos aplicar indulgencia plenaria por otra persona viva? Las indulgencias plenarias las puedo aplicar por mí mismo o por alguna persona que ya partió. No puedo aplicarla por otra persona viva. Padre, ¿cómo ganar una indulgencia plenaria? Bueno, lo que se necesita es practicar el ejercicio de piedad que la Iglesia recomienda y adicionalmente asistir a misa y recibir la comunión sacramental, confesión sacramental, hacer un acto de contrición perfecta, es decir, negar y rechazar todo pecado y hacer una oración por el Santo Padre. Con esos pasos uno accede a la indulgencia plenaria. Si una persona que se ha confesado y ha obtenido indulgencia plenaria muriera, ¿iría al cielo, Padre? Claro que sí, eso es lo que la Iglesia nos enseña. Padre Augusto Meloni, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por la invitación y que Dios los bendiga. En Colombia y varios países de América hoy se recuerda la devoción al Divino Niño Jesús, una de las devociones más queridas de nuestra fundadora, la Madre Angélica. El padre Edgar Palacios Covariza, párroco del Santuario del Divino Niño en Bogotá, Colombia, nos cuenta lo que debemos saber sobre esta popular veneración. La devoción al Niño Jesús nace precisamente en Barranquilla, el padre Juan del Rizo rezándole a María Auxiliadora, cuadro que está detrás mío, rezándole a María Auxiliadora, ese día de manera especial fijó su mirada en el Niño Jesús. Y si bien reconoce que en la Virgen está la humanidad también nuestra, el chinito, el niño que lleva en sus brazos es el divino Niño Jesús, es Dios. El Niño Jesús es dadivoso. El Niño Jesús con sus bracitos abiertos se da a sí mismo y da a manos llenas a quienes creen en Él. Y en Él, pues desde luego creen en Dios Padre y creen en el Dios Espíritu Santo. Entonces la gente comienza a experimentar que confiar en el Niño Jesús es traer las bendiciones que Él quiere regalar. La gente pide por la salud, pide por la familia, pide por las necesidades de los niños y de muchos de ellos muy pobrecitos y muy enfermos, y pronto comienzan a encontrar la ayuda. El padre Juan del Rizo nos va a invitar a que comiencen a hacer la novena de 9 primeros domingos del año. Esto significa que de enero al mes de septiembre van los 9 primeros domingos del año, y en el 9º domingo se celebra la gran fiesta patronal. Tal vez tú me quieres preguntar, y entonces hoy 20 de julio, ¿qué significa esta fiesta? ¿No es cierto? Nosotros la llamamos onomástico, es decir, el nombre del Divino Niño Jesús es el Divino Niño Jesús del 20 de julio. Y hoy es 20 de julio, celebramos su onomástico, no con una fiesta tan grande como ya ustedes podrán palparlo y verlo el primer domingo de septiembre, pero sí es significativa.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.